Un inminente fracaso de la nueva reforma tributaria o nuevo pacto fiscal del gobierno. Eso es lo que está generando Mario Marcel, el ministro de Hacienda, con sus controversiales palabras en las cuales advirtió que si no se aprueban los proyectos del gobierno y si no se cambia la constitución, va a haber un nuevo estallido. Lo que ha sido criticado por distintos sectores políticos, tanto de la izquierda como de la derecha, y también ha recibido muchos cuestionamientos desde la prensa de figuras como Mochati. A la vez que el escándalo de la diputada Pérez por nepotismo ha seguido creciendo y a poco se ha ido vinculando con el octubrismo, millonarios propiedades en comunas como Ñuñoa, al mismo tiempo que ella, que decía que no iba a renunciar a nada, suspendió sus cargos como vicepresidente de la Cámara de Diputados, a la vez que siguen creciendo nuevos casos de nepotismo que se están denunciando ahora por parte del Partido Republicano en la Constituyente. Todo eso lo vemos a continuación en medio de este terremoto político que se ha dado en estos días. Tal como lo mencionamos al inicio del programa, el ministro Mario Marcel, que tanto se le decía que era moderado y tantas flores le lanzaban, ha generado bastante controversia y ha sido criticado transversalmente, excepto por los sectores más duros del gobierno, por sus declaraciones hace tan solo un par de días en los cuales él advirtió que si no se llegan a aprobar todos sus proyectos, la reforma tributaria, el pacto fiscal y el cambio de constitución, va a haber un nuevo estallido. Significa un riesgo para el país a mí me parece de grandes magnitudes. O sea, si creemos que después del estallido social el país puede seguir adelante sin cambio en materia de gastos, sin un mayor esfuerzo tributario y para algunos incluso sin una nueva constitución, si creemos que podemos hacernos los lesos respecto de lo que ocurrió en aquel momento, creo que es una receta para que volvamos a repetir esa experiencia. Bien curioso, como que justo, si no se hace todo lo que ellos quieren en la izquierda más dura, va a haber violencia. Suena casi como una amenaza, más que como una advertencia, ¿no? Ahora, es una situación bien particular porque justo es todo lo que ellos quieren. O sea, si no se hace exactamente lo que quiere la izquierda más dura, va a haber violencia. No vayamos a pensar mal de que tal vez haya un vínculo entre esos grupos y la violencia que se dio en el periodo del 18 de octubre en adelante. No, como vamos a ser mal pensados. Ahora, de toda esta situación que se dio, se da en el contexto de que Marcel está, al igual que todo el gobierno, insistiendo en su reforma tributaria y en su pacto fiscal. ¿Qué es lo que buscan hacer con eso? Subir sustancialmente los impuestos. Y esto ha generado numerosas críticas, tanto por sus declaraciones con respecto también a la PGU, la Pensión Garantizada Universal, donde él dijo que esta estaba sin financiamiento, y eso es mentira. A nivel transversal se ha mostrado que sí tenía el financiamiento, más allá de que podemos cuestionar que el Estado tenga que encargarse de esas cosas, y que tal vez sería mucho más justo, yo creo que lo sería, que todo ese dinero estatal estuviera en el bolsillo de los trabajadores, y mes a mes serían más ricos que andando dando esta caridad estatal a costa nuestra, porque lo que hacen siempre es que nos sacan, al menos si usted gana un sueldo mínimo, entre un tercio y un cuarto, entre un tercio, un 30% y un 40% de todo su sueldo, y después lo que hacen es que con esto se quedan una cuota, se pagan sus subsidios, se dan sus sueldos, sus beneficios, pues te pagan una cierta cantidad de dinero que es menor que lo que te sacan. Pero como muchos no saben que están pagando impuestos altísimos, ¿qué ocurre? Bueno, termina pasando que piensan que le están dando un regalo y se genera lealtad política, clientelismo. Y él dijo que eso no estaba financiado más allá de todo eso, y eso es mentira. Y eso más, las declaraciones de un tema del estallido han generado bastante cuestionamiento y es muy probable que esta reforma tributaria se rechace, ya que la derecha entera está diciendo que va a votar en contra, el centro está diciendo que va a votar en contra, e incluso algunos sectores de centro izquierda se han puesto más duros, y algunos partidos que normalmente son muy dialogantes, por decirlo de una manera bastante cortés con el gobierno, como el caso de Bópoli, incluso ellos pusieron una línea diciendo que esto no da más y se dieron para atrás. Y no se queda solo en eso, sino que también recibieron duras críticas desde la prensa de figuras como Mochati. Algunos ejemplos. El 77%, porque cuando se habla de carga tributaria, se habla de los impuestos a la renta, el global complementario que pagan las empresas, etcétera, pero no se habla de los otros impuestos que pagan los chilenos. O sea, cuando usted dice, bueno, la carga tributaria llega al 45%, sí, pero si usted le suma el impuesto, las contribuciones si alguien tiene una casa, el IVA, que es un 19% cuando usted consume, es uno de los IVAs más altos del mundo. Si usted le agrega todos los otros costos que hay que pagar, bueno, resulta, a ver, si usted compra cigarrillos, si es un fumador, si usted paga, le echa benzina al auto, todo eso son impuestos, ¿no es cierto?, adicionales. Las aplicaciones para ver Netflix. Todo paga impuestos.
Entonces resulta que los impuestos en Chile a veces no son tan bajos, yo diría que ahí están. Y resulta que, miren las propiedades, cómo han subido, yo creo que muchos auditores que nos están escuchando lo saben, cómo han subido las contribuciones en Chile. Una enormidad. Esto influye en la contracción económica chilena o que la gente no reciba más recursos, la falta de crecimiento. A ver, si se dice que justamente porque, entre otras razones, hay muchas acá, se ha escrito harto sobre esto, pero que una de las razones del estallido, entre otras muchas, sería la falta de crecimiento, por ejemplo, bajo el gobierno de Michelle Bachelet, que creció un 1.9, creció poquísimo. Entonces, el crecimiento es muy importante. ¿Cuál es la meta de crecimiento del ministro Mario Marcel? ¿Cuál es la meta en cuanto a ahorro? ¿Cuál es la meta en cuanto a inversión del ministro Marcel? ¿Hay algún proyecto, alguna idea, por lo menos, de recuperar los capitales que se han ido desde Chile, que se han ido legalmente? ¿Saben ustedes que hoy día las casas más caras que se están comprando en Miami es de capitales chilenos? ¿Por qué está saliendo la plata de Chile? ¿Por qué los uruguayos están tan contentos con los chilenos porque está llegando la plata chilena allá? ¿Por qué grandes empresas están trasladando sus sedes matrices a otros países? ¿Causa alguna preocupación en el ministro Marcel, alguna o no? Ahí va un tema más de fondo, porque eso pasa, que al final te empiezan a decir más impuestos, más, y Chile es de los países con impuestos más altos a nivel poblacional en el mundo, altísimo. Y lo único que hacen es sacarnos más dinero del bolsillo. ¿Para qué? Para enriquecerse ellos, más cargos estatales, sus fundaciones, y todo eso después te dicen que es por tu propio bien, y es mentira. Quieren cada vez aplastar más al trabajador, el emprendedor, al privado, para empoderar al poder estatal y por lo tanto al poder político. Y asociado a eso, siguen avanzando los escándalos de la diputada Catalina Pérez de Revolución Democrática, que, si recordamos, ha estado en los últimos días en la mira porque su pareja tenía una fundación que se contrató por más de 420 millones de pesos en la región de Antofagasta por un Ceremi, que curiosamente ese Ceremi había sido asesor de la diputada hasta el año 2021, ¿no? Eso era lo que se había dado. Ya vimos que muchos le estaban pidiendo la renuncia. Ahora, originalmente, ella decía que no tengo ninguna responsabilidad y no voy a renunciar. No voy a renunciar a eso. Y eso que ni siquiera le están pidiendo destituirla de diputada, sino que solo querían que saliera a la vicepresidencia de la Cámara de Diputados. O sea, igual un costo bien bajo para todas esas jugadas políticas que se hicieron. Pero ella, esta mañana anunció que la iba a suspender su participación aunque no renunciaba. Ahora, ¿por qué? Porque ya el escándalo que vimos era grave, pero no se ha quedado ahí, ha ido creciendo. Por un lado, se descubrió que esa fundación está muy vinculada al Estado con montos millonarios, no se queda solo en esos 420 millones. Por ejemplo, se descubrió que la Fundación Democracia Viva, que es la de la pareja de la diputada, que la diputada trató de lanzar al pozo y deshacerse un poco de él para tratar de salvar su carrera política, bueno, esa fundación, que hay evidente vínculo entre todos ellos, se descubrió que tiene un inmueble en Ñuñoa. Y hay una dueña de ese inmueble, o sea, de esa propiedad, que se llama Cecilia Paz Milán. Ahora, ¿qué pasa? Millán, disculpen. Que ella se descubrió que el Estado le estaba pagando unos sueldos bien importantes por eso, de cerca de 5.800.000 pesos. Todo eso pagado por el Estado. Maravilloso. Y al mismo tiempo, algo que se descubrió, una serie de cosas. Por un lado, que esta misma fundación ha estado haciendo propaganda octubrista financiada también por el Estado. Aquí vemos un ejemplo. Democracia Viva, esta misma fundación, esto es del año pasado, ejecuta programa en Campamento Antofagasta. Fundación con sede en Ñuñoa registra organización del Museo Itinerante del Estallido el 18 de octubre. Propaganda octubrista. Y eso ya es grave, porque tiene que ver con adoctrinamiento. Pero lo que es más grave es que justo, y lo vamos a dejar en la descripción del video, encontraron los registros de estos acuerdos. Y se supone que cuando hay cosas con fundaciones o con empresas, lo que sea, tienen que hacer un concurso. Ahora esos concursos estatales están siempre súper arreglados, siempre justo sale el amigo de él, familiar de él, pero se supone que hay que hacer un concurso. ¿Pero qué se descubrió? Que esa plata no se la hicieron en un concurso, fue a trato directo, o sea, seleccionaron a dedo a la persona que iba a hacer eso. Curioso, ¿no? Y eso ha generado que incluso desde el Partido Socialista se pida hacer una investigación con carácter penal, judicial, porque es evidente que aquí hay una mano oscura detrás, porque todos estos vínculos de pareja, de asesores, todos estos vínculos que hay, todos estos montos millonarios, y al mismo tiempo ni siquiera hubo un concurso, sino que seleccionaron a dedo a esa fundación, rarísimo. Investigado por el Ministerio Público. Lo que tiene que hacer una autoridad como el ministro Montes, al tener dudas de esto, es justamente entregarlo al presidente del Ministerio Público. Y por otro lado, decir que siento un poquito de vergüenza a mi colega Latorre, que trate de defender lo indefendible. Esto es impresentable y no tiene parangón.
por lo menos por parte del Ministerio de Región, en los años que llevo en esto, nunca había visto que en mi región, por lo menos, se entregue una asignación directa de esas características. Es $500,000. Repito, el trabajo que una entidad patrocinante tendría que trabajar y bregar 2 años para poder obtener una cifra de ese tipo, la obtuvieron en 30 días. Y este último hecho generó eso, esa acusación del senador Fidel Espinosa, que es del Partido Socialista. Ahora, tema aparte, pero no deja de ser curioso que un senador de gobierno, porque es del Partido Socialista, está siendo más duro que la llamada oposición, que los republicanos, que la centro-derecha, incluso que el centro. Porque los otros están pidiendo a lo más, no, renuncia de tu cargo como vicepresidente de la Cámara de Diputados, ni siquiera sacarla del cargo, ni siquiera una investigación más de fondo, eso, o sea, nada, ¿no? Casi como una falsa oposición. Y el otro que es socialista, que está más cerca ideológicamente del Frente Amplio, porque es un socialista y es parte del gobierno, va y pide que se investigue penalmente, que vaya a la justicia y la fiscalía a investigar esto. Eso sí es más duro, es lo que hay que hacer, porque claramente aquí hay una mano oscura detrás. Esto es rarísimo, ¿no? Mucho vínculo sospechoso, aunque como dirán algunos, puras coincidencias. Entonces se ha pedido una investigación por esto que se descubrió que era a dedo. A trato directo significa seleccionar a dedo esa fundación. Y justo lo hizo el Ceremi, que había sido asesor de la diputada hasta el año 2021. Miren qué coincidencia, justo la coincidencia. Ahora, hablando de coincidencias con familiares, etc., algo que ha pasado desapercibido, pero que se ha descubierto en los últimos días, tiene que ver que también están ocurriendo situaciones algo sospechosas en la nueva constituyente, y en particular asociado al Partido Republicano, que están haciendo algo similar a lo que hacen otros políticos, porque se descubrió que al prometido, al novio de la diputada Barquiesi, que los Barquiesi tienen varios cargos en el Partido Republicano, por supuesto pura coincidencia que la familia entera está ahí, también se descubrió que al novio de la diputada lo acaban de colocar como un asesor, por supuesto bien pagado, en la constituyente. Miren qué coincidencia, igual que con los otros, son puras coincidencias lo que le pasa a nuestros políticos de lado y lado, ¿no? Que justo la pareja, el novio con el que se va a casar de la diputada, era justo el más adecuado para colocar con el sueldo millonario de asesor en la constituyente. Ha pasado completamente desapercibido, ¿no? Y no llega tampoco a tener el nivel tal vez de gravedad que han tenido este tema con fundaciones, montos millonarios, que la pareja, esto, lo otro. Pero son situaciones similares, porque esto pasa mucho en el Estado y lo hacen nuestros políticos de lado y lado. Y acá es el ejemplo, los republicanos no son la excepción. Que justo, y siempre van a decir que son los más apropiados, pero justo los familiares, los amigos y las parejas son justo los más apropiados para colocar en puestos con sueldos millonarios, financiados por supuesto por el Estado, con sueldos millonarios, ¿no? Bien particular, bien particular. Ahora, ¿ellos han dicho algo de esto? No. Y si responden, yo les aseguro que van a decir, no, es que era el más apropiado, porque justo la pareja de la diputada era la persona más apropiada como un asesor. Por supuesto, por supuesto. Ahora, ¿qué les parecen todos estos escándalos y las duras críticas que vienen desde la prensa y que muchas veces sea el mismo centro izquierda que es más dura con el gobierno que la oposición? ¿Creen que hay que investigar penalmente como dice el senador o es suficiente como pide la derecha que salga de un cargo al interior del Congreso la diputada? Ni siquiera que salga de su cargo como diputada propiamente tal. Todo eso coméntenlo abajo. Y antes de terminar, quisiera agradecerle al suscriptor Joshua Olmes, que se convirtió en el suscriptor más reciente en decidir hacer un aporte mensual al canal a través de la comunidad de YouTube. Así que muchas gracias, te lo agradezco mucho. Y gracias a aportes como el tuyo y el de otros suscriptores, que este proyecto sigue adelante y se mantiene independiente. Así que si alguno de ustedes quiere hacer un aporte voluntario único por Flow, o por criptomonedas, o un aporte mensual por Patreon, o por la comunidad de YouTube, pueden decir hacerlo mirando el comentario que se encuentra fijado abajo. Y también pueden apoyar este programa comentando, dando like y compartiendo este video en sus redes sociales. Nos veremos en el siguiente programa. Hasta luego.